días. Haga comunidad, saluda a su hermano al que está atrás, al que está adelante. Estamos aquí para armonizar, conocernos, convivir. Estaremos todo el día aquí, así que haga amistad con hermanos que no conoce. Amén. Y eso nos ayudará para, ¿verdad?, sentirnos, como dice el Salmo, en armonía, en comunión. Somos hermanos en Cristo. Ahora compartiremos un día y luego por la eternidad estaremos juntos. Así que somos hermanos, amémonos, ¿verdad? Trate de edificar a alguien antes que salga de esta conferencia. Pregúntele cómo está, cómo estuvo su semana, cómo está su iglesia, cómo va su vida, sobre todo los jóvenes. Estamos aquí para dar gloria a nuestro Dios y celebrar alabanzas, dar honor y gloria porque Él nos ha dado su palabra. Cuando pensábamos en el propósito o en el tema que queríamos elegir para esta conferencia, para los que han estado los años anteriores, hemos hablado sobre el Evangelio, sobre el tema de la Trinidad, y ahora elegimos un tema muy importante que es el tema de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué lo hicimos si teníamos otras opciones? Bueno, la razón es porque recordamos que la base de nuestra fe está en la palabra de Dios revelada. Y porque vivimos en una sociedad en la que va en contra de toda autoridad. Los hijos se oponen a la autoridad de los padres, los estudiantes de los maestros, los miembros en algunas ocasiones de los líderes religiosos. Y queremos recordar que aunque se violen todas estas autoridades, hay una autoridad que es inviolable. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Es la autoridad última y no debe ser violada. Así que el propósito de esta conferencia y el tema que me toca a mí desarrollar, que es el canon bíblico. Hermano, yo no pretendo especializar en historia bíblica a alguien aquí, no, para nada, porque nadie puede especializarse escuchando 1 hora sobre el canon de las Escrituras. Pero sí pretendo, y es mi propósito, abrir el interés de muchos en este lugar para que estudien este tema. Porque la Escritura nos manda a estar preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de lo que creemos. ¿Usted está preparado? Es el apóstol Pedro que nos dice, su segunda carta, capítulo 3, verso 15, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Lo que Pedro supone es que habrán personas que preguntarán: ¿por qué nuestro estilo de vida? ¿Por qué profesamos lo que profesamos? Y lo que Pedro nos manda es a estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Y esta exhortación de Pedro no es para pastores, maestros y predicadores, es para todos los cristianos, incluyéndote a ti, joven. El apóstol Judas, el hermano del Señor, en su único capítulo, verso 3, también nos exhorta a que debemos contender ardientemente por la fe. La fe, dice Judas, que fue dada una vez y para siempre. Es decir, la fe que debemos defender es la revelación única y completa de las Escrituras. Porque cuando Judas habla ahí de defender la fe, no se refiere a la convicción personal que tenemos los cristianos. Judas se refiere al cúmulo de doctrinas que forman nuestra fe. Y eso lo sabemos por el contexto. Judas está hablando de los falsos maestros. Así que usted y yo debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe y hacerlo fervientemente, con pasión. Que usted se enamore de la Biblia, se enamore de la palabra de Dios, y que al salir de este lugar salgamos con la convicción que tenía Pablo cuando dice en Filipenses 1:17: yo estoy puesto, decía Pablo, para la defensa del Evangelio. Que muchos salieran de este lugar con esa convicción, diciendo: yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. O que salieran diciendo, como dijo aquel hombre de Dios del siglo XVI, Martín Lutero: mi alma es cautiva de la palabra de Dios. No de mis opiniones, no de nuevas revelaciones, no de visiones, no de sueños. Mi alma es cautiva de la palabra de Dios y por eso la vamos a defender, la vamos a proclamar, porque la creemos. Entonces lo que queremos es motivarles a ustedes, jóvenes, a que estudien seriamente la palabra de Dios, a que investiguen, a que escudriñen,
a que pregunten, a que cuestionen. La Biblia nos manda a ser creyentes, no incrédulos, tampoco crédulos. Es decir, no creyendo nada o no creyéndolo todo. Nos manda a ser creyentes. Así que espero en Dios que con este recorrido histórico que vamos a hacer, y yo entiendo que muchos de ustedes salieron desde muy temprano y que ha sido cansado y el gran esfuerzo que han hecho, pero por favor les pido de todo corazón, acompáñenme en este recorrido histórico. Y lo menciono porque sé que hay gente que no le gusta la historia y espero no se me duerman en esta hora, sino que me acompañen en este recorrido histórico que trataremos de resumir 5,000 años de historia en apenas 40 minutos. Así que por favor, esté atento con su libreta, con su lapicero, porque cada detalle que mencionaremos no ha sido seleccionado al azar, sino que es relevante para la historia de la formación de la Biblia. Pero antes les pido que inclinemos nuestros rostros y le demos gracias a Dios por la palabra que leeremos y que nuestros corazones estén atentos a escuchar su voz. Nuestro Dios, nuestro Padre, te bendecimos y te alabamos, y lo hacemos, Señor, porque estamos en Cristo. En esta mañana nos hemos reunido, Dios, este grupo de hermanos de diferentes lugares con el propósito de dar honor y gloria a tu nombre y de recordar, Señor, la importancia de la autoridad que tenemos sobre nosotros, una autoridad perfecta, infalible, inerrante, todo suficiente, tu palabra. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu siervo, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y a recorrer a través de la historia con una mente y un corazón dispuesto a aprender y poder aplicar, Señor, y a recordar todo lo que nuestros hermanos del pasado tuvieron que sufrir para que ahora nosotros disfrutemos de este bendito libro. Te honramos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a las Escrituras, a la primera carta que escribe el apóstol Pedro, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 24 y verso 25 para tener una base desde la cual partiremos para hablar acerca del canon de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. La palabra del Señor la vamos a leer. Si gusta ponerse de pie, lo hacemos todos juntos. Y lea la Biblia conmigo. Dice el apóstol Pedro, y Pedro aquí está citando al profeta Isaías, capítulo 40. Dice en el verso 24: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Gracias por ayudarme con la lectura de la palabra del Señor. El contraste que está haciendo Pedro acá, y ese es el centro del texto, es un contraste entre lo temporal, es decir, todo lo creado que algún día terminará, incluyendo la vida del hombre, y Pedro lo menciona. La vida del hombre es como la flor de la hierba, se marchita y luego se seca, muere. Pero el contraste a esta gran verdad es lo eterno, lo que no pasa, lo que permanece. ¿Y quién más sino solo nuestro Dios? Y si nuestro Dios, dice Pedro, vive y permanece para siempre, también su palabra lo hace. Permanece para siempre. Dice la Escritura que su palabra, decía el Señor, no pasará hasta que todo se haya cumplido. Pasarán el cielo, pasará la tierra, todo terminará, todo tendrá su fin, pero su palabra permanece, porque es la palabra de Dios. Lo que Pedro nos recuerda es que la palabra que sale de Dios para comunicarse a los hombres no se deteriora ni pierde fuerza con el paso del tiempo. Su autoridad no envejece, su autoridad no pasa de moda, su autoridad es efectiva, suficiente y eficaz para cualquier generación de la vida del hombre. Su palabra es permanente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos a la voz de Dios transmitiéndola a los seres humanos, y que luego fue puesta por escrito con el propósito de tener una mejor preservación de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Y a esa recopilación de documentos escritos de la palabra de Dios es que llamamos canon.
De manera que al hablar del canon de la Biblia, nos referimos entonces a la recopilación, al conjunto de todos los libros que se han recibido y aceptado como inspirados por Dios, es decir, como palabra de Dios. Eso es el canon. Así que yo sé que esa palabrita canon, muchos de ustedes la han escuchado, y esta palabra tiene por lo menos 3 aplicaciones, pero no quisiera adelantarme sin antes mencionar el hecho de que si hay una pregunta que surge cuando se habla acerca del canon bíblico es: ¿cómo nos llegó la Biblia a nosotros? La mayoría de nosotros usamos la Reina de las Versiones, es decir, la Reina Valera del 60. Hay iglesias, hermanos, que usan otro tipo de versiones, pero la mayoría aquí usamos la Reina Valera. ¿Cómo nos llegó esa Biblia a nosotros? Esa Biblia que usted tiene descuidada, que no lee. Sí, esa Biblia que solo la lee cuando viene a la iglesia. Esa Biblia, ¿cómo nos llegó a nosotros? ¿Cómo se recopilaron todos estos libros? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sabemos que no se equivocaron y que dejaron libros fuera del canon, de la lista de libros inspirados que pueden ser palabra de Dios? ¿O cómo sabemos que incluyeron libros que no son palabra de Dios y que ahora estemos nosotros leyendo libros que no son palabra de Dios? Porque no sé si ustedes sabían, pero este libro no cayó literalmente del cielo. No, este libro fue un proceso histórico mediante el cual se fueron recopilando toda esta serie, esta lista de libros, para que ahora nosotros tengamos la Biblia. Así que si usted creía que la Biblia había caído del cielo, no podía estar más engañado, porque no fue así. La Biblia nos llegó mediante un proceso histórico. La respuesta entonces a cómo llegó la Biblia a nosotros, la encontramos acudiendo a la información histórica. Así que yo espero que salga de este lugar queriendo estudiar la historia. Si no le gustaba la historia, por favor estudie la historia, porque ahí se encuentra la base de nuestro fundamento teológico. No podemos sacar la iglesia de Hechos capítulo 2 o del libro de Hechos y trasladarla al siglo XXI dejando 2000 años de historia irreconocibles. No, nuestra fe está unida a la fe histórica de la iglesia. Así que necesitamos estudiar la historia de la iglesia y por tanto la historia de la Biblia. Entonces necesitamos acudir a la historia. Las 3 aplicaciones que le mencionaba, que cuando se hablaba del canon en tiempos del Señor o en tiempos de los apóstoles, tenía 3 aplicaciones. Primero era, de hecho el apóstol Pablo la menciona ahí en Gálatas capítulo 6, verso 16. Dice Pablo: los que andan según esta norma, los que andan según esa regla. Es decir, Pablo utiliza la palabra canon, que es la palabra griega desde donde se traduce vara de medir, que es la segunda aplicación. Pablo la utiliza ahí en Gálatas 6:16 para hablar de un estilo de vida, una norma, una conducta por medio de la cual los gálatas debían andar. La segunda aplicación es la traducción directa de la palabra canon, que es vara de medir. Lo que ahora nosotros en español diríamos un metro. Un metro ya está reglamentado de cuántos centímetros debe tener. Ni uno más, ni uno menos. Si no, no se llama metro. De manera que el canon se refería a eso, a una vara de medir. La tercera aplicación es la que nosotros estudiaremos el día de hoy. Fue usada a principios del siglo II después de Cristo por los padres conocidos como los padres apostólicos o padres de la iglesia, y usaron la palabra canon para referirse a la lista de libros que ahora nosotros tenemos en la Biblia. Y el día de hoy, cuando se habla de canon, la única referencia es la lista de libros. Ya nadie la usa en las otras 2 aplicaciones, sino que se quedó únicamente para hablar de la lista de los libros que tenemos en la Biblia. Y de ahí entonces que se habla de el canon del Antiguo Testamento, o el canon del Nuevo Testamento, o el canon bíblico, que es del que nosotros hablaremos. Comencemos entonces con lo primero, y es que, como ustedes saben, o por si no sabían, se los recuerdo, la Biblia se divide en 2 testamentos. Ustedes lo sabían.
el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El primero refleja la historia de Israel y el pacto que Dios hace con ellos en el monte de Sinaí. El segundo es aquella promesa cumplida de Jeremías 31, cuando Dios promete un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. Tenemos dos testamentos, tenemos dos pactos, dos alianzas, de manera que ambos testamentos se recopilaron similares pero en tiempos distintos. Comencemos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1400 años por más de 30 autores diferentes en dos idiomas diferentes, mayoritariamente en hebreo, el idioma del pueblo de Israel, y algunas secciones del libro de Daniel que fueron escritas en arameo. Fue escrito el Antiguo Testamento en 5 géneros literarios: ley, historia, poesía, sabiduría y profecía. Creo que repetí una: ley, historia, poesía, sabiduría y profecía. 5 géneros literarios. Menciono esto, hermanos, porque cuando usted vaya a leer el Antiguo Testamento, no lea el libro de Proverbios como si estuviera hablando de profecía, porque es un libro poético. Entonces uno tiene que saber en qué género se escribieron esos libros para poder entenderlos. Se divide en 4 secciones principales nuestro Antiguo Testamento. Ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Por favor, ayúdeme, por si se me olvida alguno, usted me lo recuerda. ¿Recuerda cuáles son esos primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego, la segunda división de nuestro Antiguo Testamento, del canon que nosotros tenemos, es histórico. ¿Qué libros siguen? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. No es primera y segunda, no son cartas, son libros. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esa es la sección de los libros históricos. Luego entramos a la tercera subdivisión del Antiguo Testamento, que es la literatura poética, que va Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y hasta ahí llega. Poético. Si alguien dijo Isaías, ahí entramos a los profetas, que es la última de estas divisiones, que son los profetas. Y aquí se unen tanto los profetas mayores como los profetas menores. Los profetas mayores se les llama así porque su extensión de escritura es más amplia. Tenemos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, que también escribe Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego los 12 libros de los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Exactamente. Ahora, hermano, sería una vergüenza llegar al cielo y no conocer a Sofonías o no conocer a Habacuc. Usted tiene que leer esos libros. Estas 4 divisiones, entonces, nosotros las encontramos en nuestro Antiguo Testamento, conformado de 39 libros. Y estos 39 libros corresponden exactamente al Antiguo Testamento, utilizados como la Biblia hebrea del pueblo de Israel, que contiene 24 libros. ¿Por qué 24 y nosotros 39? Son exactamente lo mismo, solo que ellos agrupan, por ejemplo, a Samuel, no lo hacen como nosotros, primero y segundo. No, Samuel, un solo libro. Crónicas, un solo libro. Nehemías y Esdras, de hecho, incluyen a Daniel, un solo libro. Y los 12 profetas menores, un solo libro. Así que se disminuye el número, pero son exactamente los que nosotros usamos. Ahora, la referencia de nuestro Antiguo Testamento es esa Biblia hebrea. Por eso es que en nuestro Antiguo Testamento no aparecen otros libros que aparecen en otras Biblias. Por ejemplo, la Biblia Católica Romana, que tiene 7 libros más que veremos en un momento por qué no son incluidos en nuestra Biblia. Si es que nosotros se los quitamos o ellos se los agregaron. Lo veremos en un momento. La Biblia hebrea también está dividida en 3 secciones.
la Torá, que es la ley, es decir, nuestro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego la otra división son los profetas. Hablan de los profetas anteriores, desde Josué hasta Reyes, y luego de los profetas posteriores, que son desde Isaías hasta Ezequiel. Y por último están los escritos, que incluyen los Salmos, Proverbios, unen a Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. De manera que, ¿dónde termina nuestro Antiguo Testamento? ¿Con qué profeta? ¿El último profeta del Antiguo Testamento? ¿Ah? Malaquías, ¿saben? Alcen la voz, hermano, no se preocupen. Malaquías es nuestro último profeta del Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, el último libro es Crónicas. Sí, el que aparece allá después de Samuel y de Reyes. Crónicas. O sea, comienza con Génesis, termina en Crónicas. Nuestro Antiguo Testamento comienza en Génesis, termina en Malaquías. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ellos los agruparon de acuerdo a la forma en la que se iban dando los eventos, ¿verdad? Cómo se iba desarrollando la historia. Esta triple división la vemos mencionada en el Nuevo Testamento y Jesucristo mismo es quien habla de esta triple división. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, cuando va con los caminantes de Emaús, el Señor les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que hay salmos en lo mismo escrito. Se supone que ya para el tiempo del Señor se hablaba más de los salmos porque era el libro más importante de esa última subdivisión. Cristo ahí separa entonces las tres divisiones de la Biblia hebrea y dice: entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Para Cristo estas tres divisiones eran las escrituras, la palabra de Dios que permanece para siempre. O sea, es el Señor Jesucristo el que nos enseña que la Biblia hebrea dividida en tres secciones es las escrituras. Luego, en el capítulo 11 también de Lucas y verso 50, el Señor hace mención de la sangre de los mártires y habla de el primer mártir de la historia. ¿Saben quién fue el primer mártir de la historia de la humanidad? Pista: un hermano mató al otro. Abel fue el primer mártir. Y Cristo habla desde la sangre de Abel, dice el Señor, ahí en el verso 50, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y si usted lee el Antiguo Testamento, descubre que Zacarías no fue el último de los profetas muertos, no fue el último de los mártires. Pero el Señor dice que sí. ¿Por qué? Porque la historia de la muerte de Zacarías se encuentra en Crónicas. Y lo que Jesús está haciendo es llevar desde el primer libro, el primer mártir del primer libro, Génesis, que fue Abel, hasta el último mártir mencionado en la Biblia hebrea, que aparece en Crónicas. Por lo tanto, Jesús establece, hablando de los mártires, de la sangre de los mártires de ese tiempo, que las escrituras iban desde Génesis hasta Crónicas. Porque esa es la línea que el Señor sigue para hablar de la sangre de los mártires. Pero también tenemos el testimonio de un historiador que vivió en tiempo de Jesús y de los apóstoles, llamado Flavio Josefo. Y dice él en uno de sus escritos: porque no tenemos una multitud de libros que discrepen y se contradicen entre sí, sino solo 22 libros. Y yo le dije que eran 24. Lo que sucede es que Josefo une Esther, lo une a Esdras también, y hay otro libro que lo une, por eso disminuye el número a 22, pero en sí son 24. Josefo entonces habla de estos 22 libros que contienen la historia de todos los tiempos pasados y que con justa razón son creídos como divinos. De ellos, 5 pertenecen a Moisés, los cuales contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco menos de 3000 años. Desde la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, que reinó 400 años antes de Cristo, y ya verán por qué es importante esa mención, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron lo que sucedió en tiempos de estos 13 libros. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana, sigue diciendo Josefo.
¿Es verdad que nuestra historia ha sido escrita desde Artajerjes, 400 años de Cristo, antes de Cristo, de forma muy detallada? Pero nuestros antepasados no han estimado con la misma autoridad que las escrituras anteriores, porque no han sido una sucesión exacta de profetas desde aquel tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Josefo? Josefo, historiador judío romano, reconoce esta triple división, hablando de Moisés, los profetas, los escritos, y dice: nuestros antepasados han reconocido esos libros como inspirados, como inspiración divina. Y da la lista desde Moisés, que escribe el libro de Génesis, o el libro de Job, que se considera haber sido el primer libro escrito por Moisés, hasta el tiempo de Artajerjes, 400 años antes de Cristo. Y hasta ese periodo, dice Josefo, reconocemos las escrituras como divinas. Después de Artajerjes, ciertamente, dice él, se han escrito detalles de nuestra historia, pero no consideramos esos libros con el nivel de autoridad que tienen aquellos anteriores. Digo esto porque 400 años antes de Cristo comenzó un periodo que se llamó el tiempo del silencio, donde se escribieron esos libros que circulan en otras Biblias que no están en la nuestra, y por eso no fueron aceptados. Porque fueron escritos en ese periodo en el que el Señor Jesucristo, los apóstoles y un historiador como Flavio Josefo nos dicen: no reconocemos esos libros como inspirados. Son buenos en historia, los podemos ir a leer. De hecho, en un momento citaré a uno de los libros llamado Macabeos, pero son buenos en eso, en historia. Cuentan la historia de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo intertestamentario, entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, pero no pueden ser reconocidos como inspiración divina. ¿Cómo se formó este canon? Estas tres divisiones. ¿Cómo se reunieron y se aceptaron esos 24 libros como palabra de Dios? Porque ya vimos el testimonio de Cristo, de los historiadores, de los apóstoles, de que esta es la triple división. ¿Cómo se formó? Porque existían otros libros en el Antiguo Testamento. De hecho, si usted ha leído el Antiguo Testamento, verá que el mismo Antiguo Testamento cita otros libros que ahora no tenemos. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, versículo 3, y segundo de Samuel capítulo 1, verso 18, se cita el libro de Jaser. De hecho, en segundo de Samuel, David, después de citar el libro de Jaser, habla toda una sección de lo que está escrito en el libro de Jaser. ¿Dónde está el libro de Jaser en nuestras Biblias? No está. En el libro de Números capítulo 21, verso 14, se habla de el libro de las guerras de Jehová, que tampoco sabemos dónde está ese libro. En Primero de Reyes capítulo 11, verso 41, se habla el libro de los hechos de Salomón. Y ahí comienza, ¿verdad?, a hablar de todos los reyes cuando morían. Y no están sus escritos o sus hechos escritos en el libro del profeta tal. Hermano, en el Antiguo Testamento se citan un montón de libros que nosotros no sabemos dónde están. ¿Por qué no se preservaron? Porque no tenían la misma autoridad divina que si tienen los 39 libros de nuestra Biblia o los 24 de la Biblia hebrea. Solamente estos libros, esta colección de libros, eran reconocidos como inspiración divina. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque el mismo texto, el mismo libro reclama ser inspirado por Dios. Esa es una de las razones por las que nosotros creemos que toda la Biblia que ahora tenemos es palabra de Dios, porque ella dice ser palabra de Dios. Lo menos que pudiéramos esperar de un libro divinamente inspirado es que diga tener a Dios por su autor. Y el libro, la Biblia, es muy amplio en todo lo que dice. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, verso 7, y voy a tratar de limitar los textos para no hablar de los textos que mis hermanos en un momento también hablarán. Éxodo 24, 7 dice que Moisés tomó el libro del pacto. Aquí ya se habla de un libro que se tenía ya en el monte de Sinaí. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo de Israel reconocía que ese libro que leyó Moisés era autoritativo, que tenía autoridad sobre ellos, así que dijeron: obedeceremos. En segundo de Reyes, capítulo 23, verso 1 en adelante, ahí se cuenta la historia cuando remodelando el templo se encuentran el libro de la ley. El libro del pacto, un pueblo que había estado sin ese libro, ahora lo encuentran y lo leen. ¿Y qué ocurrió? Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó
y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Una vez más vemos que el rey, los sacerdotes y el pueblo reconocen que ese libro tenía autoridad sobre ellos. Un texto más, Nehemías 8, capítulo 8, verso 8 al 9. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiéndose la lectura, de modo que se entendiera la lectura, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os atemorezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, una vez más, el pueblo reconocía la autoridad de estos libros. Y aquí estamos hablando de la primera división de la Biblia hebrea, que es la ley, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Pero para avanzar, porque el tiempo avanza, la segunda y tercera división de esta Biblia hebrea, desde donde fue tomado nuestro Antiguo Testamento ahora, también ellos reconocían ser palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 1, verso 11 en adelante. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, más adelante dice, y me dijo Jehová. Verso 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. Verso 14, me dijo Jehová. Capítulo 2, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová. Lo que Jeremías está reconociendo es que lo que él hablaba era palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Y Daniel, cuando se encuentra en el exilio, Daniel capítulo 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente los libros que ya habían escritos, y cuando hablamos de libros no nos referimos como el que nosotros ahora usamos, ya habían escritos que Daniel indagó, leyó, y note lo que dice. Los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Así que Daniel tomó el rollo del escrito por Jeremías, que dice que es palabra de Jehová, lo leyó y encontró el verso, la parte donde Dios había prometido sacarlos después de 70 años de Babilonia. Y pasó exactamente así. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. De manera que hasta aquí el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ni un libro más, ni un libro menos. Amén. Comienza entonces el periodo que les hablaba hace un momento, el periodo del silencio, porque el último profeta en escribir fue Malaquías unos 450 años antes de Cristo. Estos 400 años Dios no habló, como lo dice primero de Macabeos, capítulo 4, verso 46, en el que afirma que en ese tiempo no había profeta. Y luego en el capítulo 9, versículo 27, afirma que los profetas habían desaparecido. El mismo libro de Macabeos, que contiene en otras Biblias, afirma que en ese tiempo no habían profetas, no había revelación de Dios. Ellos contaban únicamente con la Biblia hebrea. Para este tiempo también, el tiempo del silencio, estos 400 años, comienzan a traducirse los libros, 24 libros del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego, puesto que en la ciudad de Alejandría querían fabricar una gran biblioteca donde pudieran tener los libros de todas las naciones traducidos al idioma helenista, al idioma griego. Le encargan, el rey Ptolomeo II, Filadelfo, encarga a los sacerdotes proveer escribas para la traducción del hebreo al griego, que era el idioma dominante en esa época. Y se dice la historia que se seleccionan 6 por tribu, es decir, 72 escribas. Pero se redondeó para que diera el número 70 y de ahí viene la traducción del hebreo al griego llamada la Septuaginta. Lo interesante de la Septuaginta es que no se tradujo con el propósito de determinar una lista de libros inspirados. No, porque se tradujeron muchos otros libros que no eran considerados inspirados. La idea era simplemente traducir libros del hebreo al griego, incluyendo los escritos sagrados. Por eso es que en la Septuaginta aparecen los libros apócrifos. Apócrifo significa
que es dudoso en comparación a la verdad de los libros inspirados, oculto, secreto. Libros como el segundo, el primero y segundo de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, etcétera, etcétera. Que si usted tiene una Biblia católica romana, verá que ahí aparecen esos libros. ¿Por qué? Bueno, porque el canon de la Biblia católica romana fue tomado de la Septuaginta, donde incluían la traducción de esos libros que nosotros consideramos apócrifos. Ellos le llaman deuterocanónicos, es decir, de un segundo canon, porque ya estaba el canon hebreo de las 3 divisiones de 24 libros y ellos toman de la Septuaginta como si fuese un segundo canon. Para nosotros son apócrifos porque son buenísimos en historia, mas no son revelación de Dios. Por eso es que a veces que ellos hacen cosas que nosotros decimos, ¿por qué lo hacen si no está en la Biblia? Es que en la Biblia de ellos sí está. Porque recuerden, son 7 libros más. Uno dice, ¿por qué rezan por los muertos? Si nuestra Biblia no enseña eso, pero la Biblia de ellos sí. Esos libros extras enseñan que hay que rezar por los muertos. Entonces, si ellos lo consideran Biblia, lo harán. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios que permanece para siempre. Y como hasta este momento hemos visto, hermanos, este fue un proceso arduo, tardado, que muchas personas dejaron un rastro de sangre para que ahora nosotros disfrutemos de este bendito libro. Llegamos a los años en los que el Señor Jesucristo vivió, y de nuevo Flavio Josefo, el testimonio de él cuando dice que ellos no reconocían todos estos libros de la Septuaginta, incluidos en la Septuaginta, como palabra de Dios. El testimonio también de Jesús y los apóstoles, usted ve a Jesús en muchas ocasiones citando la Escritura. Mateo 4, en la tentación que el Señor tiene en el desierto, 3 veces el Señor cita la Escritura y dice, como está escrito, así está escrito, la Escritura dice así, y en ningún momento menciona estos libros. A través de sus enseñanzas el Señor hace uso del Antiguo Testamento en muchas ocasiones y nunca cita estos libros apócrifos, porque no estaban en el canon. Si usted lee Hechos capítulo 7, ve que Esteban, ese hombre era elocuente, comienza a detallar la historia de Israel y todo el capítulo 7 de Hechos, comenzando, ¿verdad?, desde el principio y terminando hasta el momento en el que ellos se encontraban, y por ningún momento hace mención de estos libros apócrifos. El último testimonio respecto al Antiguo Testamento es el testimonio de unas reuniones acaloradas y discusiones que se dieron en la ciudad de Jamnia en el año 90 después de Cristo, donde se pusieron los límites establecidos, se establecieron límites para el canon del Antiguo Testamento, usando los siguientes criterios. Estos eran eruditos judíos que al tener la Biblia hebrea quisieron trazar límites, no que ellos reconocieron el canon, porque el canon no puede ser aprobado por la iglesia lo que hace es recibir el canon porque ya fue inspirado por Dios. El canon es establecido por Dios mismo en el momento que lo está inspirando. Así que esta reunión de eruditos judíos lo que hicieron fue reconocer los 24 libros que ya estaban en la Biblia hebrea y usaron estos criterios. Primero, que tuvieran autoridad divina, como ya vimos. Jeremías dice, vino palabra de Jehová. Jeremías no dice al pueblo, así digo yo, como dicen los falsos profetas al día de hoy. No, Jeremías dice, Jehová dice así, y se cumplía. Y si no se cumplía, había que apedrear a Jeremías, porque era la ley contra los falsos profetas. Si alguien dice, Dios dice así y no se cumple, hay que apedrearlo, hermano. No, ahora ya no. No estaría mal, pero el 6º mandamiento dice, no matarás. El 6º mandamiento protege a los falsos profetas del día de hoy. El testimonio de Jamnia, entonces, debía tener autoridad divina. Uno de los segundos libros de Macabeos, al final del libro, el escritor se disculpa. Dice, si he escrito bien y si no, he hecho lo que he podido. Parafraseando el texto de Macabeos. Yo me imagino a Pablo escribiéndole a los Gálatas, miren Gálatas insensatos, inmaduros, hechizados. ¿Quién los hechizó para que no vieran la gloria de Cristo y para que se desviaran a la obra de la carne? Pero Gálatas, perdónenme si me estoy equivocando. No, porque era inspiración divina lo que ellos hablaron. No así los Macabeos. De nuevo, son buenos en historia, pero no son palabra de Dios. Otro de los criterios que se usó en la reunión de Jamnia fue el idioma. Estos libros, en la mayoría, libros apócrifos, fueron escritos en griego.
en el periodo de 400 años, donde el griego era el idioma oficial del imperio de Grecia y que luego pasó al imperio romano. Así que el idioma era muy importante, debía ser escrito en hebreo, a excepción del libro de Daniel, como les dije, que tiene algunas porciones en arameo. Tercer criterio, antigüedad y uso. O sea, tenía que ser apegado a los profetas, no en esos 400 años, porque en esos 400 años no habían profetas, tenía que ser apegado al tiempo de los profetas, y el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, debía reconocer y dar uso a ese libro como palabra de Dios. Y como aquí ya nos encontramos en el año 90 después de Cristo, este es final del primer siglo, ya entramos entonces a hablar a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Dejemos el Antiguo Testamento por un momento, lo retomaremos en unos minutos más adelante, y comencemos entonces con el canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Si en Yamnia se ponen los límites del canon del Antiguo Testamento, ¿por qué incluir otros libros? Que en este caso son los libros del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo ellos aceptaron de que si ya había un límite de la Biblia dada por Dios, ahora se tenían que incluir 27 libros más? No 7, como los apócrifos, 27 libros más que contiene nuestro Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 14, verso 21 al 26. Es el Señor Jesucristo el que dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cristo está poniendo su palabra en el mismo nivel de las escrituras inspiradas del Antiguo Testamento. Y es Cristo el que promete dar al Espíritu Santo, lo que leeremos, para que guíe a los escritores del Nuevo Testamento a escribir la verdad. Note lo que dice Juan 14, 21 al 26. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre le amará. Mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas le preguntó, no el Iscariote, sino su hermano: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús les contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu de verdad, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, si se fijó, este texto lo tomé de otra versión, no de la Reina Valera, por eso sonaba un poco distinto. El Señor está diciendo y pronunciando el mismo principio que encontramos en los escritos del Antiguo Testamento: inspiración. Un libro es autoritativo porque es inspirado. No es autoritativo porque fue escrito por Moisés. No fue autoritativo porque fue escrito por Jeremías o por Esdras. Es autoritativo porque es inspirado. Y el Señor aquí está prometiendo el mismo principio para sus apóstoles, para sus discípulos. Inspiración. El Espíritu Santo vendría y les guiaría a toda verdad, recordándoles todo lo que Él les había dicho. Por eso es que uno lee el Evangelio, los 4 evangelios, y el evangelio más temprano se cree que fue el de Marcos alrededor del año 50. Ya han pasado 15, casi 20 años después de la muerte del Señor. ¿Cómo Marcos, que ni siquiera fue testigo ocular de los acontecimientos del Señor, pudo recordar eso? ¿O como Juan o como Mateo? El Espíritu Santo les recordaría todo lo que el Señor les había hablado. De manera que las palabras de Cristo, por guianza del Espíritu Santo, también serían puestas por escrito para conformar la completa revelación de Dios, como nos dice el libro de Hebreos capítulo 1 verso 1, que en otros tiempos Dios nos habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero que en los postreros tiempos nos ha hablado por Jesucristo, quien envió al Espíritu Santo, o en su nombre fue enviado el Espíritu Santo, para guiar a la iglesia hacia estos escritos. El Nuevo Testamento, ¿recuerdan los años que se tardaron para escribir el Antiguo Testamento? 1400 años. Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en medio siglo, o sea, 50 años, alrededor de 50 años. Y esto lo entendemos por el testimonio de ahí del primer siglo, que ellos reconocían que eso era su palabra. El Señor Jesucristo muere alrededor del año 33 de la era moderna, y el primero de los escritos de Pablo
es la primera carta a los tesalonicenses, que se escribe alrededor del año 48 al año 50 después de Cristo. Y Pablo, escribiendo su carta, reconoce que esa carta tenía autoridad divina. Dice en el capítulo 5, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Lo que Pablo está diciendo es, esta carta es inspirada y tiene autoridad por la que debe leerse a todos los santos. No solo a Tesalónica, a todos los santos. Y ya les ha dicho en el capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, doy gracias siempre a Dios que cuando ustedes recibieron la palabra de parte de nosotros, no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es, palabra de Dios. Pablo está diciendo, tesalonicenses, ustedes recibieron el mensaje que yo les di. ¿Por qué lo recibieron? Porque reconocieron ustedes que lo que yo hablaba no era palabra de hombre, sino la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre. Luego en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que hablo son mandamientos del Señor. Reconozcan eso. Y en Colosenses capítulo 4, verso 16, hablando de la carta que él les envía a los hermanos de Colosa, dice, cuando esta carta sea leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la carta de los laodicenses sea leída en Colosa. Eran dos iglesias con problemas distintos, pero Pablo reconoce que ambas cartas debían intercambiarse porque en ellas iba la autoridad divina, la inspiración. Hermanos, ese es el testimonio del primer siglo del Nuevo Testamento. Pero existieron testimonios extras a la Biblia, en este caso los llamados padres apostólicos. Y el primero de ellos es un hombre llamado Clemente de Roma, que nació en el año 35 y murió en el año 97. Es decir, fue testigo de los acontecimientos de la iglesia apostólica. Luego Ignacio de Antioquía del 35 al 110 después de Cristo y Policarpo de Esmirna del 69 al 155 después de Cristo. Los traigo a mención porque los escritos de ellos, en cada uno de sus escritos, hablan de las escrituras y ponen los escritos de los apóstoles al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, ya en el primer siglo, a finales del primer siglo y principios del segundo siglo, se reconocía que los escritos de los apóstoles tenían la misma validación, la misma autoridad que los 24 libros de la Biblia hebrea. En el año 70, del año 70 al 110, se cree que fue escrito un libro que no está en nuestro canon, pero que es importante leerlo porque habla de la historia de los apóstoles, que es la Didaché. La Didaché menciona a los evangelios como inspiración divina. Y luego aparece, ya a finales del segundo siglo, aparece Ireneo de León. Este hombre fue quien afirma que los apóstoles estaban investidos de poder de lo alto en lo referente a todas las cosas y tenían conocimiento perfecto, teniendo todos en igual medida y en particular el evangelio de Dios. Y dice él al final de su homilía, nos dio el evangelio, hablando de Cristo, en forma de 4 libros, es decir, los 4 evangelios, pero unidos por el mismo Espíritu. Así que al final del segundo siglo, ya también Ireneo reconocía que los 4 evangelios eran inspiración divina. ¿Me están siguiendo? ¿Me están acompañando en el recorrido histórico? Nos encontramos en el siglo II, hermanos. Ireneo de León, un obispo de la iglesia, un erudito, un teólogo, está reconociendo que los 4 evangelios que usted lee, los lee, ¿verdad?, son palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si hubiéramos vivido en ese siglo II, ¿hubiéramos reconocido que la Biblia es palabra de Dios? ¿Hubiéramos reconocido estos 4 evangelios como palabra de Dios? El testimonio de ellos dice que sí, que ellos lo reconocieron. Pasamos rápidamente al testimonio del tercer siglo. Y ahí encontramos al primer historiador de la iglesia antigua, Eusebio, obispo de Cesarea. Eusebio tiene un libro escrito que se llama Historia Eclesiástica y está en inglés y en español. No hay excusa, búsquelo y léalo. Historia Eclesiástica por Eusebio, obispo de Cesarea. En este libro, él habla del canon aceptado universalmente en ese momento. Y menciona los 4 evangelios,
al libro de los Hechos, las 13 cartas de Pablo, incluyendo a Hebreos, solo Primera de Pedro, solo Primera de Juan y el Apocalipsis de Juan. Estaban en discusión en este momento las cartas de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan y la carta de Judas, que todavía no habían sido reconocidas y aceptadas por la iglesia como inspiración divina, pero ya estaban en discusión. Eusebio escribió este documento entre el año 300 al 324 después de Cristo. Sin embargo, a finales del cuarto siglo, en el año 367, en una carta festiva para la fiesta de Pascua de ese mismo año, es que un hombre llamado Atanasio formula en esa carta y establece lo que es los 27 libros que ahora tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Esta es la copia más antigua que tenemos del canon del Nuevo Testamento. La carta de Atanasio de Alejandría. Esto data, hermanos, a finales del siglo IV, año 367. ¿No les emociona saber que tenemos una fe histórica a la cual seguir y que nuestra fe no nació ayer? Que esto fue un proceso histórico para que nosotros ahora disfrutemos de esta enorme bendición. Debemos dar gracias a Dios por su palabra y por estos hombres que se interesaron y dieron todo para que pudiese ser reconocido el canon. Así que tenemos esa lista. Pocos años después, en el 397, antes que terminara el cuarto siglo, se lleva a cabo un concilio, una reunión de eruditos en la ciudad de Cartago, en la que establecen los límites, al igual que Jamnia del año 90 después de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Ahora es en Cartago el concilio de los eruditos de la iglesia para determinar los límites del canon del Nuevo Testamento. Y esto fue lo que concluyeron: aparte de las escrituras canónicas, nada se debe leer en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas, refiriéndose claramente a los 27 libros. Es decir, no pueden citar a otros libros en la iglesia diciendo que son escritura divina. Ni la epístola, ni la carta de Tomás, ni la carta de Felipe, ni el evangelio de María Magdalena, ni el Apocalipsis de Pedro, que eran 40 libros apócrifos alrededor de ese número que circulaban en ese tiempo. El concilio determinó y dijo: no, los 27 libros son la autoridad divina. ¿Qué criterios tomaron? Primero, la apostolicidad, es decir, así como Jamnia tomó el criterio de que el Antiguo Testamento estuviese lo más cerca posible de los profetas, cuando Dios hablaba a los profetas, en Cartago se tomó el mismo criterio: debe ser un libro escrito por un apóstol o respaldado por un apóstol. De los 4 evangelios, ¿quiénes fueron escritos por un apóstol? ¿Qué apóstol escribió un evangelio? ¿El primero? Mateo y Juan. Ellos dos fueron testigos oculares de Cristo. Ellos dos fueron discípulos del Señor. Ahora, pasan la prueba, porque pasan la medida, el colador, el filtro, porque fueron escritos por un apóstol. ¿Y Marcos y Lucas? ¿Por qué entraron? Por el mismo criterio. Porque Marcos es avalado, respaldado por Pedro. Y Lucas, siendo colaborador del apóstol Pablo en su mayoría de viajes misioneros, es respaldado entonces por el apóstol Pablo. De manera que por eso tenemos estos 4 evangelios: 2 apóstoles y 2 que no eran apóstoles del Señor. Así que esto era lo más cercano al tiempo de los apóstoles, y eso también nos lleva al segundo criterio, y es su antigüedad. Es decir, los escritos para ser reconocidos en el canon, en el cuarto siglo, no debían haber sido escritos después del año 100, porque después del año 100 ya no habían apóstoles, ni los hay al día de hoy. Entonces tenía que ser escrito antes del año 100, es decir, en el primer siglo, la era más cercana a los apóstoles. Segundo criterio. Tercer criterio, la ortodoxia, es decir, debían ser coherentes con la doctrina apostólica y con la regla de fe. Si contradecía lo que ya se había establecido como canon, no podía ser canónico, porque ya tendríamos un libro que está contradiciendo la Biblia, y como veremos en una sesión después, la Biblia no tiene errores y no se contradice.
Así que su ortodoxia debía ser evaluada. Y por último, su aceptación. Que estos libros, estas cartas, debían haber sido aceptadas por la mayoría de la iglesia y puestas por obra, obedecidas porque entendían que eran la autoridad divina. Y también aparecen libros apócrifos, se los mencionaba, ¿verdad? Eran alrededor de 40 libros que no fueron aceptados. Alrededor de esa misma fecha, en el 383, surge la necesidad de hacer la traducción de estos escritos griegos, hebreos y griegos al idioma oficial del imperio, que era el latín. Entonces el Papa Damaso I encarga a uno de los eruditos de la iglesia para hacer esta traducción, y es un hombre llamado Jerónimo, que traduce la Biblia de estos escritos al latín, que fue considerada la Biblia Vulgata Latina, es decir, la Biblia para el pueblo, y esta Biblia fue la oficial por más de 1000 años por la iglesia. Todo el periodo de la iglesia medieval fue usada esa Biblia. Ahora, las misiones de la iglesia llegan hasta Inglaterra, y después de tiempo de llegar a Inglaterra, llevando la Biblia Vulgata Latina, usted sabe, Inglaterra hablando inglés y ellos hablando latín, y las misas, las predicaciones, las homilías las daban en latín. Había que traducir una Biblia también para Inglaterra, y entonces surge John Wycliffe traduciendo la Biblia, la primera Biblia, al inglés, pero fue tomada de la traducción de Jerónimo. Y la traducción de Jerónimo, la Vulgata Latina, incluía los libros apócrifos porque fue otorgada por la Iglesia Católica. ¿Y por qué incluía los libros apócrifos? Porque fue traducida de la Septuaginta, que tenía los libros apócrifos. Y hubieron otras traducciones, como al idioma copto para los egipcios, al siriaco para los de habla aramea, al gótico para los alemanes y al latín, al idioma latín para los romanos. En 1450 aparece el invento que habría de remodelar, de reformar todo la escritura, que fue la imprenta por Johannes Gutenberg, que el primer libro en ser impreso fue la Biblia, la Vulgata Latina, y esa Biblia fue conocida como la Biblia de Gutenberg. En 1516, estamos avanzando rápido, un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Y les mencionaba al principio de que cada detalle que vamos a mencionar es importante para la historia. No es por mencionar estos, no, son importantes para la historia porque de ahí salió nuestra Biblia, mis hermanos. Erasmo de Rotterdam publica su primera edición del Nuevo Testamento, traducida no de la Vulgata Latina, sino de los textos originales. Él tenía una frase, que era la frase comunitaria, ad fontes, es decir, a las fuentes. Vamos a las raíces, vamos a las fuentes, no crean lo que dicen, vamos a las fuentes, que fue otra frase que también usó Martín Lutero. Entonces traduce y hace las publicaciones. Al conjunto de publicaciones de Erasmo de Rotterdam se le llamó Textus Receptus, es decir, el libro o el texto recibido mayoritariamente por la iglesia. Y es el Textus Receptus que será la base para las traducciones de las Biblias después de la Reforma Protestante, incluyendo la Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina en 1569. Este era un monje católico romano, español, que en tiempos de la Inquisición abrazó la Reforma Protestante, por lo que tuvo que huir para Inglaterra, y estando en Inglaterra tradujo el Antiguo y el Nuevo Testamento desde ad fontes, desde la fuente del texto de Erasmo de Rotterdam, y entonces produjo la primera Biblia en español llamada la Biblia del oso, porque en su portada tenía un oso queriendo alcanzar un panal de miel, por aquella referencia de que tu palabra es más dulce que la miel. Pasando el tiempo, otro de sus compañeros, que también era un monje católico llamado Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina es de la Biblia del oso, Cipriano de Valera en 1602 publica también, y este hombre también tuvo que salir huyendo a Suiza por la Inquisición porque abrazó también la Reforma, sale huyendo y publica entonces la nueva versión de Casiodoro de Reina, pero ya revisada. Lo que sucede es que estos dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tomaron la traducción del Antiguo Testamento desde la Septuaginta, por lo que también tenían los libros apócrifos. Así que estas dos primeras Biblias, la Biblia del oso y la Biblia del cántaro, que es la de 1602, porque era un hombre llevando un cántaro, tenían los libros apócrifos. Y no es sino hasta el año de 1862 que por primera vez
tenemos en español la traducción de la Biblia Reina y Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se publica esta primera versión, luego pasamos al siglo XX y se hace otra versión en el año 1909 que tuvo gran aceptación por el mundo hispanoparlante, pero ninguna como ellas, como la versión que se hace posterior a la de 1909, que es la Biblia de 1960 que la mayoría de nosotros usamos. Así es como llegó la Biblia a nosotros. En conclusión, la historia del canon no es la historia de una iglesia otorgando autoridad a determinados libros, sino el reconocimiento providencial de aquellos escritos que Dios inspiró. La iglesia no creó el canon, la iglesia recibió el canon, reconoció el canon y lo preservó. Así, el canon de la Escritura permanece como el testimonio suficiente, infalible y autoritativo de la revelación de Dios para la fe y la vida de su pueblo. Termino diciendo con aquellas bellas palabras con las que terminan las 5 solas de la Reforma: Soli Deo Gloria. Solo a Él sea la gloria por su palabra, porque Él nos las ha dado por su pura gracia y misericordia. Vamos a orar. Padre, una vez más, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder compartir con tu iglesia, con tu pueblo, con esta generación de jóvenes.